en nuestro canal Academia Diego os trae el examen de EBAU de septiembre de 2020 de la región de Murcia. 8 ejercicios explicados paso a paso. Venga, comenzamos. Bien, como hemos dicho en la introducción, este es el examen de EBAU de Matemáticas 2 que pusieron en septiembre de 2020 aquí en la región de Murcia. El primero de los ejercicios de los 8 que consta este examen dice que considerando el siguiente sistema de ecuaciones, hay que estudiarlo en función del parámetro A. Entonces este es el sistema y en el apartado A nos pide que comprobemos que el sistema nunca tiene una solución única. Para ello solo hay que hacer una cosa: colocamos el determinante de la matriz de coeficientes, de la matriz principal, y lo resolvemos. Yo tengo un sistema muy sencillo que consiste en duplicar las dos primeras filas aquí debajo, y así es más sencillo a la hora de trazar las diagonales para resolverlo. La primera diagonal sería la que está multiplicando 1 por menos a cubo, todo ello da a la cuarta. La paralela por debajo da 1 por a cuadrado por 1, es decir, nos da más a cuadrado. La paralela todavía de más abajo da menos a por 1 por a cuadrado, que da menos a cubo. Y ahora trazamos las diagonales opuestas. Acordaros que se pone un menos de forma fija y la primera diagonal nos daría más a cuadrado, aquí dentro del paréntesis, posteriormente lo cambiaremos. Luego la paralela por debajo nos va a dar a cuadrado por 1 nos va a dar más a la cuarta. Y la paralela última de más abajo todavía nos daría menos a cubo. Y entonces lo único que tenemos que hacer ahora es, en el paso siguiente, quitar el paréntesis cambiando de signo todos los elementos que hay dentro de él, porque lleva aquí un menos fuera, evidentemente, y entonces nos va a quedar ya la expresión así. Y ahora observamos que aquí ahora se van a anular una serie de términos, se van a anular todos los términos. ¿Por qué? Porque a la cuarta positivo menos a la cuarta negativo se anula. Por otro lado, a cuadrado positivo y negativo también se anula, y las a cubo, una es negativa y otra es positiva, también se anula. Por lo tanto, el determinante nos termina dando 0. Como nos ha dado 0 el determinante, llegamos a la conclusión de que el rango de A es menor que 3 para cualquier valor de A que pertenezca a los reales. Da igual que A valga 2 que 200. El sistema no puede ser compatible determinado y por lo tanto nunca va a tener solución única. Porque para que fuera compatible determinado, recuerdo que según el teorema de Roche-Frobenius, el rango de A, el rango de ampliada y el número de incógnitas deberían de coincidir, y como tenemos 3 incógnitas a la cual no va a llegar el rango de la matriz A, pues llegamos a la conclusión esta, de que no puede ser compatible determinado en ningún caso. Bien, pues ahora vamos a ver qué comportamiento tiene la matriz ampliada. La matriz ampliada, como ya sabéis, bueno, para el que no lo recuerde os lo digo yo, es la que contiene la columna de los términos independientes. Entonces extraemos un menor de ella. Evidentemente aquí, por ejemplo, yo he suprimido la columna de las zetas, si os dais cuenta. Tan solo he colocado los coeficientes de x, 1, 1 y menos a, así como los de y, que eran 1, menos a y a cuadrado. Y entonces, y aparte, evidentemente, los términos independientes los resolvemos. Procedemos igual que antes, duplicamos las dos primeras filas y comenzamos a multiplicar diagonales. La primera diagonal nos da menos 2a, la paralela por abajo nos da 2a cuadrado, la paralela de más abajo nos da más a, y ahora menos todas las diagonales opuestas. La primera da 2a cuadrado, la paralela por debajo nos da menos a cuadrado y la paralela última de más abajo nos da más 2. Operando, evidentemente menos cambia de signo todos los elementos de dentro del paréntesis, lo agrupamos y nos queda esta ecuación de segundo grado, que aplicando la fórmula correspondiente, que ya todo el mundo sabéis, pues la resolvemos y entonces lo que vamos a obtener son los valores para los cuales se hace 0 este determinante de A'. Y entonces observamos que los valores para los que se hace 0 son 1 más 3, que son 4 entre 2 a 2, y 1 menos 3 menos 2 entre 2 a menos 1. Aquí queda una cosa clara: cuando A no vale ni 2 ni menos 1, que son los dos valores que acabamos de obtener, el determinante de A' no daría 0, lo que implica que el rango de dicha matriz ampliada valdría 3. Como deducimos antes que la matriz A, su rango era menor que 3, al no ser iguales los rangos, el sistema es un sistema incompatible sin solución para estos dos valores. Y entonces ahora habrá que estudiar qué ocurre cuando vale 2 y cuando vale menos 1.
Bueno, para la primera opción que nos da, la que tenemos que estudiar es para A igual a menos 1. Para A igual a menos 1, la matriz completa se nos quedaría así, sustituyendo todos los valores de A, o sea, todos los parámetros A por menos 1. Y aquí observamos que la fila 3 y la fila 1 son iguales, por lo tanto la podemos eliminar, lo que nos está indicando que como mucho la matriz A podría tener rango 2 si algún determinante menor de 2 por 2 diera distinto de 0, pero no es el caso. Todos los determinantes posibles de la matriz A dan 0, con lo cual al dar 0 todos esos menores de 2 por 2, el rango de A vale 1 para este valor de A igual a menos 1. Y la ampliada, por ejemplo, aquí observamos que hay un menor de 2 por 2 para el cual no se anula dicho determinante, lo que nos está indicando que al no dar 0 el rango de la ampliada es 2. Puesto que el rango de A era 1, el rango de A ampliada es 2, el sistema también es incompatible y sin solución para este valor de A. Ahora vamos a ver el caso en el que el parámetro A valga 2, que es la otra opción. Colocamos el sistema y sustituimos todas las AES por dicho valor, por valor 2. Y entonces aquí observamos que la fila 3 es combinación lineal, es proporcional a la fila 2, puesto que es la misma multiplicada por menos 2. Y entonces, pues lo que vamos a hacer, el rango evidentemente, para calcular el rango de la matriz original, máximo que aspira sería 2, y lo tiene puesto que aquí hay un determinante de 2 por 2, un menor de 2 por 2, cuyo determinante da distinto de 0. Si el rango de la matriz A es 2, el de la ampliada obviamente también lo es porque no aspira a más, solo tenemos dos filas. Y tenemos en cuenta que este sistema era de 3 incógnitas, es menor por lo tanto que el número de incógnitas. Se trata de un sistema compatible indeterminado, con infinitas soluciones. Que para resolverlo lo que hacemos es lo siguiente: tomamos las dos primeras ecuaciones y las cambiando evidentemente todas las AES que aparezcan por el valor que estamos tomando, que en este caso es 2, y aquí procedemos del siguiente modo. A la z le vamos a llamar, o le vamos a dar el valor lambda, del parámetro lambda. Entonces, sustituyendo, nos va a quedar las dos ecuaciones: la primera ecuación, x más y más lambda igual a 2, y la segunda, x menos 2y más 4 lambda igual a menos 1. Este sistema, lo que vamos a hacer ahora es resolverlo por el método de reducción, y lo que procedemos es a cambiar de signo toda la ecuación, por ejemplo, de abajo, que es lo que he hecho, para que se anule el valor de x. Las x vemos que se anulan, y más 2y serían 3y, lambda menos 4 lambda da menos 3 lambda, y 2 más 1 nos da 3. Todo es divisible por 3, simplificando se nos queda y menos lambda igual a 1, y despejando la y nos queda y igual a 1 más lambda. Y así ya tenemos el valor de y nos falta solo el valor de x, para lo cual es sustituir en una de las ecuaciones de aquí, por ejemplo, y la he copiado tal cual, y lo que voy a proceder es a dejar la x como está, la y la voy a sustituir por 1 más lambda, y la z la vamos a sustituir por lambda, que es el valor que hemos tomado arbitrario. Y de aquí, despejando ya x, nos va a quedar x igual, este 1 pasaría restando y daría 1, y lambda son 2 lambda, que pasarían también con signo negativo a la derecha. Conclusión: la solución general de este sistema es la siguiente: 1 menos 2 lambda como valor de x, 1 más lambda como valor de y lambda como valor de z para cualquier lambda que pertenezca a los reales. Y así es como se dejaría esta solución cuando un sistema es compatible e indeterminado. Bien, vamos a continuar. Vamos con el ejercicio número 2, que nos dice lo siguiente: consideramos la matriz A, menos 1, menos 3, 1, 2, y nos pide que calculemos todas estas potencias de A cuadrado, a cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, y por último también nos pide A elevado a 2020. Y ya en el último paso nos pide que comprobemos que es regular o inversible y que calculemos su inversa si procede. Bueno, pues vamos a comenzar. Las potencias de A son muy sencillas. Colocamos primero la matriz original, la matriz A, y ahora, para hacer a cuadrado, pues procedemos a multiplicar la matriz A por sí misma. Os recuerdo que la multiplicación de matrices se realiza del siguiente modo: multiplicamos cada elemento de la primera fila por su correspondiente elemento de la primera columna. Es decir, el menos 1 por el menos 1 quedaría más 1, y menos 3 por 1 daría menos 3, total que 1 y menos 3 da menos 2. Ahora, los mismos elementos de la primera fila por los elementos de la segunda columna, es decir, el menos 1 por el menos 3 quedaría más 3, y el menos 3 por el 2 queda menos 6. Más 3 menos 6 son menos 3.
Y ahora procedemos a multiplicar los elementos de la segunda fila, de la primera matriz, por los de la primera columna de la segunda matriz. El 1 por el menos 1 nos da menos 1 y el 2 por el 1 nos da 2. Total, que menos 1 y más 2 nos da como resultado 1. Por último, vamos a multiplicar los elementos de la segunda fila de la primera matriz por los de la segunda columna de la segunda matriz. El 1 por el menos 3 nos daría menos 3 y 2 por 2 nos daría más 4, menos 3 más 4 también nos da 1. Ya tenemos a cuadrado. Para calcular a cubo, pues sería multiplicar a cuadrado por la matriz A, es decir, el valor que acabamos de obtener, por la original. Y procedemos del mismo modo. Fila por columna, menos 2 por menos 1, que serían más 2, y menos 3 por 1 sería menos 3, más 2 menos 3 nos da menos 1. Misma fila, pero por segunda columna. Menos 2 por menos 3 más 6, menos 3 por 2 son menos 6, más 6 menos 6 da 0. Segunda fila por primera columna, 1 por menos 1 menos 1, 1 por 1 1, menos 1 más 1 0. Y por último, 1 por menos 3 sería menos 3 y 1 por 2 sería más 2, menos 3 más 2 nos da menos 1. Esta matriz es la opuesta a la de la matriz de identidad, que os recuerdo que era aquella que tenía la diagonal principal de unos y el resto ceros. Pues bien, esta es menos i2. A partir de aquí ya los cálculos se facilitan mucho, porque, por ejemplo, para sacar a la cuarta, bastaría como multiplicar a cubo por a, y como a cubo nos acaba de dar menos i2 y menos i2 por a, pues da menos a. Para sacar a elevado a 5, pues a la cuarta por a, es decir, como a la cuarta nos dio menos a por a da menos a cuadrado. Y por último, para calcular a elevado a 6, pues tendríamos que proceder igual. A la sexta sería a la quinta por a, y con lo cual, como a la quinta era menos a cuadrado por a, pues nos va a dar menos a cubo. Pero es que resulta que a cubo era menos i2, y entonces menos i2 es i2, es la matriz de identidad de orden 2. Y cuando ya el resultado obtenido es la matriz de identidad, quiere decir que la siguiente, a la séptima, aunque no la pidan, volvería a dar a la octava nos daría de nuevo a cuadrado, es decir, entramos en un ciclo, en un bucle, y entonces quiere decir que solo cabe estas 6 opciones. Por lo tanto, cuando nos piden el apartado B a elevado a 2020, basta con dividir dicho exponente 2020 entre las 6 opciones que tenemos, ver que nos da de recto 4 en esa división, y con lo cual nos está diciendo que a elevado a 2020 equivale a elevado a 4. Y como a la cuarta dio como resultado menos a, la solución de a elevado a 2020 será la misma matriz original, solo que cambiando de signo sus 4 términos: 1, 3, menos 1 y menos 2. Espero que os haya quedado claro. Vamos con el apartado C. En el apartado C de este ejercicio, lo que nos pedía era que comprobáramos que esta matriz es regular o inversible. Os recuerdo que una matriz es regular o inversible cuando su determinante da distinto de 0. Como se trata de una matriz de 2 por 2, su determinante basta con multiplicar en cruz, con lo cual nos va a quedar menos 1 por 2, menos 2, menos 3 por 1, menos 3, menos sería más, menos 2 más 3 daría 1. Al dar distinto de 0, nos está diciendo que sí, que es regular o inversible, tiene inversa. Bueno, pues para calcular su inversa, que es lo que nos pide ahora, aplicamos la fórmula, que os recuerdo que era 1 entre el determinante de A, que en este caso nos ha dado 1, por lo tanto no va a afectar al resultado final, por la traspuesta de la matriz adjunta de esta matriz A. Procedemos a averiguar ahora la matriz adjunta de A, que consistía en tachar la columna y la fila de este primer número, de este menos 1, y vemos que nos queda aquí un 2. El primer término es un 2 y por lo tanto ese es el que colocamos aquí. Aquí este 2 se coloca con el mismo signo que lleva, puesto que la suma de la fila y la columna es un número par. 1 y 1 es 2. Si hubiera sido un número impar, se pondría con el signo opuesto. ¿Qué es lo que le va a ocurrir, por ejemplo, cuando tachemos fila y columna de este menos 3, que nos queda este 1, pero este 1 se encuentra en la fila 1, columna 2, lo que implica que al sumar fila y columna da un número impar, y en vez de poner el 1 que le correspondería, le ponemos un menos 1. Bien, ahora vamos a hacer el tachando fila y columna de este 1 de aquí. Ocurre lo mismo, exactamente, que se encuentra en la fila 2, columna 1, suma un número impar, con lo cual en vez de menos 3 que le correspondería, le ponemos 3 positivo. Siempre se va cambiando de signo cuando la suma de fila y columna da un número impar. Y por último, tachando fila y columna de este 2, que se encuentra en la fila 2, columna 2, por lo tanto 2 y 2 es 4, que es un número par,
colocamos directamente su adjunto, que sería ese menos 1, sin cambiar de signo, tal y como estaba. Bien, pues ya tenemos la matriz adjunta de A, con lo cual solo nos falta hacer la traspuesta, que os recuerdo que consistía en transformar las filas como columnas. Este 2 menos 1, que era la primera fila, lo colocamos como 2 menos 1 como primera columna, y este 3 menos 1, que era la segunda fila, lo colocamos como 3 menos 1 en segunda columna. Y ya por último, para hallar la inversa, habría que dividir esta matriz traspuesta de la adjunta entre el valor del determinante, pero por haber dado 1, pues directamente se va a quedar como está, y evidentemente esa ya es la matriz inversa de A, que es lo que nos pedía el problema. 2, 3, menos 1 y menos 1. Venga, continuamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 3 de este examen, de los 8 que consta, dice que calculemos estos dos límites que vienen a continuación. El primero de los cuales nos dice que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 3 más x menos el logaritmo neperiano de 3 menos x, todo ello dividido entre 2x. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es sustituir la x por el valor al que tiende dicho límite, y vemos que nos queda logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 3, que eso da 0, partido de 2 por 0, que también da 0, con lo cual al dar como indeterminación 0 entre 0 podemos utilizar la regla del L'Hopital, que para el que no lo recuerde bastaba con derivar numerador y denominador por separado, con lo cual nos quedaría del siguiente modo: límite cuando x tiende a 0, la derivada del logaritmo neperiano de esta función sería 1 partido por dicha función y por su derivada, que puesto que es 3 más x, su derivada es 1, por eso no lo he puesto, menos la derivada del logaritmo neperiano de 3 menos x, sería 1 partido por 3 menos x por la derivada de 3 menos x, que es menos 1. Aquí sí que lo he tenido que poner. Y abajo, derivando, la derivada de 2x nos da 2. Volvemos a sustituir la x por 0 y entonces nos va a quedar en esta fracción un tercio. En esta otra fracción nos quedaría un tercio por menos 1, que sería menos un tercio, pero al llevar aquí otro menos nos va a quedar más un tercio. Y abajo en el denominador 2. Un tercio y un tercio son 2 tercios, dividido entre 2, y por lo tanto la solución sería 2 sextos, que simplificado nos da un tercio. Esa es la solución de este límite. Es bastante sencillito, yo creo que se ha entendido. Ahora vamos a por el segundo. El segundo nos dice que calculemos el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x más 1 menos la raíz de x más 2. Sustituyendo la x por infinito, la indeterminación que obtenemos es infinito menos infinito. Y entonces aquí lo que hacemos es multiplicar y dividir esta expresión por el conjugado, que os recuerdo que consistía en poner la misma expresión que hay aquí, pero sumando, tanto en la multiplicación como en la división, arriba y abajo. Y entonces arriba, como nos ha quedado una suma por diferencia de dos términos, os recuerdo que esto era un producto notable, la suma por diferencia daba como resultado diferencia de cuadrados, a más b a menos b multiplicado da a cuadrado menos b cuadrado. Y eso es lo que hacemos aquí en el numerador. Entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito, la a, que sería la raíz de x más 1, la primera parte de cada paréntesis, la elevamos al cuadrado, igual que en la fórmula, menos la segunda parte, que sería raíz de x más 2, también la elevamos al cuadrado. Evidentemente, bueno, el denominador evidentemente se queda como está. Y digo que evidentemente una raíz, cuando la elevamos al cuadrado, recuerdo que se puede anular, tanto aquí como aquí. Entonces ponemos el resultado que nos ha quedado y nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 menos, paréntesis, x más 2. He puesto un paréntesis porque evidentemente este menos cambiará de signo luego estos dos términos, partido por el mismo denominador que teníamos, que era la suma de las dos raíces. Operamos, evidentemente aquí el menos cambiaría de signo estos dos términos de dentro del paréntesis, quedándonos x más 1 menos x menos 2, partido por el mismo denominador que tenemos. Y aquí ocurre una cosa, que en el numerador tenemos más x y menos x que se pueden anular, y entonces agrupando términos nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito. En el numerador más 1 menos 2 son menos 1, partido de la suma de las dos raíces. Bien, pues ya sustituyendo de nuevo por infinito nos va a quedar menos 1 partido de infinito más infinito, que os recuerdo que era infinito. Por lo tanto, menos 1 entre infinito, el resultado de este límite es 0. Espero que haya quedado claro. Vamos a por el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 de este tutorial, en el que estoy explicando el examen de BAU que pusieron en Murcia en septiembre de 2020, es una integral indefinida que solo contiene una función, logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado. Esta integral, para resolverla, su método de integración idóneo es la integración por partes, pero claro, la integración por partes, dentro de la integral tendríamos que tener dos funciones y solo tenemos una.
Bueno, yo recurro a un truquillo muy sencillo que es multiplicarla por 1 y de esa forma ya sí tengo dos funciones y puedo aplicar la fórmula perfectamente. Y entonces os recuerdo que esto funcionaba de la siguiente manera: a una de las dos partes de la integral se le llamaba u y a la otra se le llamaba derivada de v. Obviamente u va a ser la función que hay más compleja y la derivada de v le vamos a llamar al 1 que hemos puesto auxiliar para poder hacerla con esta fórmula, ya que derivada de v siempre se le designa a aquella función que tiene más fácil la integrar, puesto que hay que integrarla. Os recuerdo que para acá se deriva y entonces derivando se va a quedar la derivada del logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado es 1 entre 1 más x cuadrado por la derivada de 1 más x cuadrado, que es 2x. Y para acá se integra y por lo tanto la integral de 1 pues nos va a dar que v es igual a x, que es la integral de esta función. Entonces ya podemos aplicar la fórmula del igual en adelante, la fórmula de la integración por partes, quedando del siguiente modo: u, que era logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado, por v, que era x, menos la integral de x, que es la v, por la derivada de u, que daba toda esta expresión: 1 partido por 1 más x cuadrado por 2x diferencial de x. Bien, esta segunda integral la vamos a agrupar un poquito y la vamos a extraer aquí fuera para hacerla aparte. Esta integral, si os dais cuenta, tiene un polinomio arriba y abajo en el numerador y en el denominador, que son del mismo grado. Por lo tanto, esta es una integral racional de tipo 1, en las que había que realizar la división de ambos polinomios para, una vez que estaban divididos, hacer por un lado la integral del cociente, por otro lado la integral del resto entre el divisor. Y eso es lo que vamos a hacer la división de estos dos polinomios. Los he colocado aquí y la manera, para que no lo recuerde, se divide del siguiente modo: se divide el primer término entre el primer término, 2x cuadrado entre x cuadrado, evidentemente cabe a 2, 2 por 1 serían 2, pero viene aquí cambiado de signo, por eso se pone aquí menos 2, y 2 por x cuadrado daría más 2x cuadrado, pero también se cambia de signo. Evidentemente este 2x cuadrado positivo y negativo se anulan, el resto, y esto sería el cociente. Y entonces, aplicando la fórmula, nos quedaría del siguiente modo: por un lado la integral del cociente, que era 2 por diferencial de x, y luego más la integral del resto, que era menos 2, partido por el divisor, que era x cuadrado más 1. Lo he puesto al revés, 1 más x cuadrado, como estaba en la original, para que os suene más familiar. Ahora veréis por qué. Porque si extraemos, la primera la he dejado como está y la segunda he extraído el menos 2 fuera, aquí nos queda la integral de 1 partido por 1 más x cuadrado. Y os acordáis que esto era la derivada de la función arco tangente. Por lo tanto, si derivando arco tangente se obtiene esta expresión, integrando esta expresión se va a obtener arco tangente de x. Y eso es lo que nos queda. La primera integral es la de 2, es 2x, porque es muy fácil, de una constante, menos 2 por arco tangente de x. Y ya estaría integrado esta parte de aquí, esta segunda parte. Entonces nos basta ahora con unir la primera parte que obtuvimos, que era la del logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado, todo ello por x, menos la segunda parte que hemos obtenido ahora, que es 2x menos 2 al cotangente de x. Operando nos va a quedar del siguiente modo. Así es como quedaría la solución mejor presentada. X le he puesto primero, que queda mejor aquí al principio, por logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado, menos 2x, y menos por menos sería más 2 al cotangente de x más c. Ya estaría hecha la integral indefinida que nos pedía en el apartado A. Vamos a ver lo que nos pide en el apartado B. En el apartado B nos va a pedir que calculemos la integral definida entre 0 y 1, y es la misma exactamente que acabamos de hacer, con lo cual no la vamos a volver a hacer porque la integral ya está hecha. Y entonces, para calcular la integral definida, os recuerdo que lo único que había que hacer es, en esta expresión, sustituir los dos límites de integración, que son de 0 a 1, primero sustituyendo el mayor, en este caso es el 1, luego el 0, y ambos resultados se restan, con lo cual nos va a quedar así. Sustituyendo el 1 nos queda el logaritmo neperiano de 1 más 1 al cuadrado por x, que vale 1, menos 2 por 1 más 2 al cotangente de 1. Ahora sustituimos el 0 y nos va a quedar logaritmo neperiano de 1 más 0 al cuadrado por 0 menos 2 por 0 más 2 por el cotangente de 0. Bien, comenzamos a operar aquí. Aquí nos queda 1 al cuadrado 1 más 1, 2, logaritmo neperiano de 2 por 1, total logaritmo neperiano de 2, menos 2 por 1, que sería menos 2, y arco tangente de 1, os recuerdo que era pi cuartos, que era 45 grados, porque es la tangente que vale 1, con lo cual 2 por pi cuartos es la solución que da aquí. Y toda esta expresión de aquí da 0, porque tanto logaritmo neperiano de 1 por 0, evidentemente 0 por 0 da 0,
2 por 0 es 0 y la arcotangente de 0 también es 0, que por 2 también evidentemente todo da 0. Bueno, pues entonces la solución final de este ejercicio será colocar lo que nos ha quedado aquí, logaritmo imperial de 2, menos 2, y luego 2 por pi cuartos simplificado queda como pi medios. Y esa es la solución de este apartado B del ejercicio 4. Vamos a por el siguiente. El siguiente de los ejercicios, el número 5 de este examen de EBAU de 2020 de Murcia, es un ejercicio de geometría analítica del espacio que nos dice que consideremos los puntos P y Q con estas coordenadas y la recta R. Y a partir de estos datos nos pide que determinemos el punto de la recta R para el cual el área del triángulo PQR es igual a 18 raíz de 2 unidades cuadradas. Y aquí nos pide que solo hallemos de las dos soluciones posibles una de ellas. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que habría que pasar esta recta a paramétrica. Y entonces, como de esta recta que está en forma continua, para pasarla a forma paramétrica es muy sencillo. Es como si igualáramos cada una de estas fracciones a t. Y entonces despejemos luego x y z y así nos queda ya como si estuvieran paramétrica. Si pongo x partido por 1 igual a t, pues nos va a quedar x igual a t. Si nos queda i menos 1 partido por 1 igual a t, despejando la i nos va a quedar el 1 pasará multiplicando a la t y el menos 1 que está aquí restando pasaría sumando, i igual a 1 más t. Y si yo igualo a t esta última fracción, nos va a quedar el 4 multiplicando a la t y el 1 que está sumando pasaría restando. Z igual a menos 1 más 4t. Es así de simple, igualando a t cada una de las fracciones por separado, despejando luego x y z, así la expresamos en forma paramétrica. Y ahora os diré por qué la he pasado a paramétrica. Dibujamos la recta, colocamos los puntos P y Q y expresamos el punto de la recta R que queremos averiguar, el que cumple esa condición, como con las coordenadas por eso la he pasado a paramétrica, con las coordenadas de la expresión obtenida aquí en la recta en paramétrica. ¿Qué ventaja tiene expresar un punto en forma genérica de esta forma? Que en vez de tener tres incógnitas, x y z, solo lo tenemos todo expresado con una sola incógnita, con el valor del parámetro t. Y entonces lo que da de pista el problema es que este triángulo tiene un área de 18 por raíz de 2. Entonces el área del triángulo, os recuerdo, geometría se hacía como un medio del módulo del producto vectorial de dos vectores que formaran parte del triángulo. Es decir, por ejemplo, el vector, en este caso, QP y QR. He partido del vector del punto Q, podría haber partido de otro, cualquiera de los tres, he optado por este. Da igual que tomemos, por ejemplo, como referencia el Q, como yo he hecho, que tomando el P. Si fuera de P sería PR y PQ. Lo mismo da. El triángulo, lo miremos desde donde lo miremos, tiene el mismo área, evidentemente. Entonces, pues procedemos a sacar estos dos vectores. El vector QP sería P menos Q y nos va a dar lo siguiente. 5 menos menos 3, que sería 8. 6 menos menos 2, que también sería 8. Y 1 menos 5, que da menos 4. Y el vector QR, pues sería R menos Q. Y evidentemente nos va a quedar T menos menos 3, sería T más 3. 1 más t menos 2 agrupando da t más 3 y menos 1 más 4t menos 5 agrupando da 4t menos 6. Bien, pues ya tenemos los dos vectores y de estos dos vectores, con estos dos vectores tenemos que hacer ahora su producto vectorial, que os recuerdo que era hacer el determinante y jk y poniendo los dos vectores. Aquí lo he hecho yo por los elementos de la primera fila y entonces nos queda del siguiente modo. La i quedaría multiplicada por su adjunto después de tachar su fila y su columna, es decir, por 8 menos 4, t más 3 y 4t menos 6. Luego la j, que siempre se cambia de signo, acordaros que cuando está en la fila 1, columna 2, como es un número impar, siempre hay que cambiarlo de signo, os lo he dicho en otro ejercicio anteriormente, pues por eso siempre se pone menos. Se multiplica también por su adjunto, tachando columna y fila, nos queda 8 menos 4, t más 3 y 4t menos 6. Y por último más, el de acá no hay que cambiarlo de signo, y entonces su adjunto quedaría 8, 8, t más 3, t más 3. Con el fin de facilitar la comprensión del ejercicio, este paso último lo vamos a repetir detrás y así ya podemos continuar resolviendo estos determinantes de 2 por 2. Y eso es lo que he hecho. Aquí os he puesto en el primer paso, de nuevo, el resultado del producto vectorial.
de los vectores de QP y QR que formaban parte del triángulo, y ahora vamos a proceder a resolver estos determinantes de 2 por 2 como siempre, multiplicando en cruz y restando los resultados. Entonces nos va a quedar que QP por QR, comenzamos con el adjunto de I y entonces ponemos I por, aquí sería 8 por 4, 32t, 8 por menos 6 daría menos 48, menos, y por lo tanto este menos 4 se convierte en un más 4, que por t da más 4t, y más 4 por 3 daría más 12. Menos j, acordaros que este iba cambiado de signo, y aquí quedaría 8 por 4, quedaría 32t, 8 por menos 6 daría menos 48, menos hace que este menos también se convierta en un más, 4 por t, 4t, y 4 por 3 daría más 12. Y ahora aquí en el caso del de la k pondríamos más k por 8 por t daría 8t, 8 por 3 daría 24, menos 8 por t daría menos 8t y menos 8 por 3 da menos 24. Ahora procedemos a agrupar los términos semejantes de cada paréntesis y nos queda así, QP por QR igual, aquí en el primero sería 32 y 4, 36t, y menos 48 más 12 da menos 36, todo ello por I. En el caso de J sería 32t más 4t serían 36t, pero como llevaba aquí un menos la J, pues se quedan menos 36t. Y menos 48 más 12 da menos 36, pero por cambiar de signo se convierte en más 36. Todo ello por J. Y en el caso de K lo que ocurre es que 8t menos 8t se anula y 24 menos 24 también. Una vez calculado el vector, lo que procedemos ahora es averiguar el módulo del mismo, porque os recuerdo que el área del triángulo era un medio de dicho módulo, del módulo del producto vectorial de QP por QR. El módulo de un vector, os recuerdo que era cada una de sus tres componentes elevadas al cuadrado, por lo tanto nos va a quedar raíz cuadrada de 36t menos 36, todo al cuadrado, más menos 36t más 36, también al cuadrado, más 0 al cuadrado. Aquí nos damos cuenta de que este paréntesis y este, aunque sean de signo contrario, el hecho de que vayan al cuadrado ambos hace que actúen como si fueran iguales. Por lo tanto, sumando estos dos paréntesis, pues tomándolos como que son iguales, duplicaríamos y nos quedaría la raíz de 2 veces el 36t menos 36 todo al cuadrado. El 0 al cuadrado ya no lo he puesto porque evidentemente no hace falta. ¿Qué ocurre cuando tenemos un factor dentro de un radical de índice 2 como este, que es una raíz cuadrada elevado al cuadrado? Pues que lo podemos extraer fuera y al salir pierde el exponente. Nos va a quedar 36t menos 36, todo ello por raíz del factor que no he podido sacar, que ha sido el 2. El 36, al tenerlo repetido, podemos extraerlo del factor común, quedando 36 por t menos 1 y todo ello por raíz de 2. Bien, puesto como el área era un medio de ese producto vectorial, del módulo del producto vectorial, que es lo que nos ha dado aquí en este momento, pues, y ese área, os recuerdo que el problema daba de pista que valía 18 raíz de 2, eso es lo que hacemos, igualar un medio de 36 por t menos 1 por raíz de 2 igual a 18 por raíz de 2, que es la pista que da el problema, que es que el triángulo tenía este área. Aquí ocurre una cosa muy simple, los dos factores de la derecha y de la izquierda, los dos términos se pueden dividir por raíz de 2, por lo tanto podemos suprimirla y nos va a quedar solo un medio por 36, que eso da 18, 18 por t menos 1 igual a 18. Si este 18 lo pasamos dividiendo hacia aquel lado, pues va a quedar t menos 1 igual a 1, porque 18 entre 18 da 1. Y entonces el valor de t sería definitivamente t igual a 2. Con este valor de t igual a 2, lo que hacemos ahora ya es averiguar el valor definitivo que tienen las coordenadas del punto R de la recta que nos estaba pidiendo el problema, que basta con sustituir el 2 obtenido en todos los términos de este punto genérico, con lo cual R se nos va a quedar así. Como primera componente va a tener 2, como segunda componente va a tener 1 más 2, es decir 3, y como tercera componente tiene menos 1 más 4 por 2, que serían más 8, menos 1 más 8, pues 7. Esta sería la solución del ejercicio, las coordenadas que tiene que tener R para que junto con P y con Q formen un triángulo de 18 raíz de 2 unidades cuadradas de superficie. Espero que os haya quedado claro. Vamos a continuar con el siguiente apartado de este ejercicio. El segundo apartado de este ejercicio nos dice que calculemos la ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q y que comprobemos que dicha recta corta perpendicularmente a la recta R. Vamos a calcular la ecuación de la recta PQ, que como sabemos dos puntos de ella, lo primero que tenemos que hacer es calcular, por ejemplo, el vector PQ y usar uno de estos dos puntos. Yo he usado concretamente el punto P.
pues con el punto P y el vector PQ, que evidentemente, para el que no lo recuerde, pues evidentemente restar Q menos P sería menos 3 menos 5, que daría menos 8, menos 2 menos 6, que también da menos 8, y 5 menos 1, que nos da 4. Este vector se puede simplificar, los vectores se pueden simplificar, los puntos no, y dividiendo todo entre menos 4, para que quedara mucho más simple, se nos va a quedar así, el vector PQ nos va a quedar 2, 2 y menos 1, que es mucho más manejable que este. Lo he simplificado, insisto, puesto que los vectores sí son simplificables, los coordenadas de los puntos no, evidentemente. Bueno, pues una vez que ya tenemos el punto y el vector, pues podemos hacer la ecuación de la recta, y la he expresado en forma continua, que quedaría x menos la primera coordenada del punto, que es 5, partido por la primera coordenada del vector, que es 2, igual a y menos la segunda coordenada del punto, que era 6, partido por la segunda del vector, que es 2, igual a z menos 1, que es la tercera coordenada del punto, partido por la menos 1, que también es la tercera coordenada del vector. Ya estaría hecha. Entonces, como había que comprobar que esta recta era perpendicular a la recta R, de la recta R os recuerdo que el vector que tenía, lo hemos visto en el apartado anterior, era el 1, 1, 4. Pues si el vector 1, 1, 4, para comprobar que es perpendicular a 2, 2, menos 1, basta con hacer su producto escalar. Y como ese producto escalar, multiplicando primera por primera, que daría 1 por 2, 2, más segunda por segunda, que sería 1 por 2, 2, más tercera por tercera, que sería 4 por menos 1, menos 4, el resultado global da 0, y efectivamente, si dos vectores su producto escalar es 0, es porque son perpendiculares. Entonces la recta R definitivamente sí que era perpendicular a la recta PQ. Pues ya está comprobado. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de geometría analítica también, es el número 6 de este tutorial, y dice que consideremos las rectas R y S dadas con las siguientes ecuaciones. La recta R está en forma general como intersección de dos planos, 5x más 3y igual a 19, y menos 5z igual a 3. Y la recta S, que está en forma continua, sería x menos 1 partido por menos 1 igual a y partido por 1 igual a z menos 5 entre 0. Bien, pues lo primero que nos pide el apartado A es que estudiemos la posición relativa de ambas rectas. La posición relativa de dos rectas, voy a hacer aquí un pequeño resumen, depende exclusivamente del rango de dos matrices, la matriz M y la matriz M'. Esas matrices contienen los siguientes elementos. La matriz M, concretamente, contiene los dos vectores, el vector de una recta R y el vector de la otra recta. Y la M', aparte de dichos vectores, contiene un tercer vector formado por la resta de los puntos de uno de cada recta, el punto de la recta R y el punto de la recta S. Y a eso es lo que vamos a intentar ahora calcular. Vamos a calcular un punto y un vector de cada una de ellas. De la recta R, que nos la han dado como intersección de dos planos, lo más cómodo es pasarla a forma paramétrica y así poder averiguar un punto y un vector de una forma sencilla. Y eso es lo que he hecho. A z le he llamado lambda, he sustituido en la ecuación de abajo, despejando la y, nos va a quedar y igual a 3 más 5 lambda. Y sustituyendo esa expresión en la primera ecuación, nos va a quedar 5x más 3 por 3 más 5 lambda igual a 19. Operando y quitando el paréntesis, nos va a quedar 5x más 3 por 3, 9, más 3 por 5 lambda daría 15 lambda igual a 19. Y agrupando, entonces nos va a quedar ya definitivamente así. X igual, el 9 pasaría restando y agrupando con el 19 nos daría en total 10 y el 15 lambda pasaría negativo y todo ello dividido entre 5. Como toda la expresión se puede dividir entre 5 y simplificarla, quedaría que la X vale 2 menos 3 lambda. Y estas tres expresiones juntas son lo que constituyen la recta R en forma paramétrica. Y de aquí extraer un punto y un vector ya es mucho más sencillo porque el punto sería el 2, 3, 0, el punto de la recta R, y su vector sería, su vector director, menos 3, 5 y 1. Para averiguar el punto y el vector de la recta S es mucho más sencillo porque el punto sería 1, 0 y 5, acordaos que se cambia de signo, y el vector son los denominadores de esta ecuación continua, que nos va a quedar menos 1, 1 y 0. Aquí no se cambia de signo, se copia como está. Bueno, con el punto de la recta S y el punto de la recta R, con ambos puntos extraemos el tercer vector que nos hace falta para la ampliada, que es PRPS, pues sería restar directamente 1, 0, 5 menos las coordenadas de PR, que eran 2, 3, 0. Coordenada a coordenada nos va a quedar 1 menos 2 menos 1, 0 menos 3 y 5 menos 0, pues 5. Y ya podemos configurar las dos matrices. La matriz M nos dice que la matriz M solo lleva los dos vectores, por lo tanto, eso es lo que he colocado, menos 3, 5 y 1,
y menos 1 y 1, 0. Para calcular el rango de esta matriz, bueno, al ser una matriz de 2 filas y 3 columnas, solo aspira a rango 2 como máximo y lo tiene porque encontramos un menor de 2 por 2 dentro de ella que no nos da 0. El menor es cogido el primero, entonces aquí multiplicando en cruz y restando nos queda menos 3 más 5, porque se cambia de signo, acordaros, y esto da distinto de 0, puesto que da 2. Y como nos da distinto de 0, pues el rango de m definitivamente es 2. Ahora vamos a constituir la matriz ampliada, que insisto lleva los mismos dos vectores de la matriz m, estos dos vectores, uno de cada recta, junto con el vector que obtuvimos restando los puntos de cada una de ellas. Y entonces se queda así la matriz, y esta matriz sí que aspira a rango 3, puesto que es de 3 por 3. Para comprobar que lo tiene o que no lo tiene, pues lo único que hay que hacer es su correspondiente determinante, que es lo que he hecho, y resolviéndolo vamos a ver si nos da 0 o da distinto de 0. Primera diagonal daría menos 15, la paralela por abajo daría más 3, la paralela por arriba da 0, que por eso no lo he puesto, menos, diagonal opuesta daría menos 1, paralela por abajo da 0, que por eso no lo he puesto, y paralela por arriba daría menos 5 por 5, que son menos 25. Lo resolvemos, esta parte da menos 12, esto da menos 26, pero como cambio de signo es más 26, del resultado global da 14, es decir, da distinto de 0, y con lo cual el rango de la m' es 3. Puesto que el rango de m es 2 y de m' es 3, las rectas son cruzadas, son así, son dos rectas que están en planos paralelos, pero entre sí no son paralelas. Bien, pues espero que haya quedado claro. Vamos a continuar con el siguiente apartado. El apartado B de este ejercicio nos decía que en caso de que las rectas se corten, calculemos el punto de corte y el ángulo que forman, y en caso de que se crucen, determinar el plano que contiene la recta R y es paralelo a la recta S. Nuestro caso es ese, el segundo, el que se cruzan, pues evidentemente vamos a hallar dicho plano que nos pide. Contiene la recta R y es paralelo a la recta S. Para hallar la ecuación de un plano se necesita saber un punto y dos vectores, como ya sabéis. De la recta R podemos aprovechar tanto su punto de coordenadas 2, 3, 0 como su correspondiente vector, que era el menos 3, 5 y 1. Bien, pues entonces ahora vamos a y de la recta S, pues puesto que al ser paralela solo podemos aprovechar el vector menos 1, 1, 0. El punto no, porque estaría exterior al plano y entonces no forma parte del plano. Bueno, pues la ecuación de un plano, acordaros que era un determinante que poníamos x menos la primera coordenada del punto, que en este caso es 2, y menos la segunda del punto, que en este caso es 3, y z menos 0, que se queda en z, que es la tercera coordenada del punto P. Y debajo los dos vectores, el de la recta R y el de la recta S. Procedemos a resolverlo por adjuntos, entonces nos quedaría x menos 2, que multiplica a 5, 1, 1, 0, que sería su adjunto. Luego, acordaos que el de la i va cambiado de signo, entonces sería i menos 3, con un menos delante, por su adjunto, que sería menos 3, 1, 1 menos 1, 0. Y luego el de la z, que sería positivo de nuevo, ya su adjunto quedaría menos 3, 5, menos 1, 1, tachando fila y columna. Vamos a resolverlos ya cada uno de estos determinantes. Entonces 5 por 0 es 0, menos 1 por 1 sería 1, pero se cambia de signo, acordaros, menos 1 por x menos 2 nos va a dar menos x más 2. En el caso del segundo, aquí multiplicando en cruz quedaría menos 3 por 0, 0, menos 1, es decir, más 1, pero como yo aquí un menos, se volvería a convertir en menos 1, que multiplicado por i menos 3 nos da un total de menos i más 3. Bien, en el caso del tercero, el de la z, sería menos 3, menos 5, es decir, menos 3 más 5, que serían 2, por z, pues daría más 2z. Esto se pone agrupado, quedaría primero menos x, menos y, más 2z, 2 y 3, 5, que serían más 5, y ya lo igualaríamos a 0. Y lo que he hecho para expresarlo de una forma más correcta, pues lo he cambiado todo de signo, y entonces quedaría así, x más y menos 2z menos 5 igual a 0. Y esta sería la solución del plano pi que nos pedía este apartado B. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 7 de este tutorial nos dice que el peso de los recién nacidos, medido en kilogramos, sigue una distribución normal de media 2,8, de desviación típica desconocida, y también nos dice que se sabe que solo el 20,05% de ellos pesa más de 3 kilos. Y con estas pistas nos pide los siguientes apartados, que cuál es la probabilidad de que el recién nacido pese más de 2,6. Por otro lado, nos pide que calculemos la desviación típica de la distribución normal, y también nos dice por último que calcula cuál es la probabilidad de que un recién nacido pese menos de 2,9 kilos.
redondeando todos los resultados al cuarto decimal. Bueno, pues vamos a comenzar. Colocamos la campana de Gauss con la información que nos da el problema, que era que la probabilidad que pese el recién nacido más de 3 kilos era de 0,2005. Es decir, desde 3 kilos en adelante esta es su probabilidad. Colocamos también ahora la media, que era 2,8. Y ahora lo que nos pide el apartado A, que era que la probabilidad que pese el recién nacido más de 2,6 kilos. Bueno, pues ponemos el 2,6 y nos está pidiendo la probabilidad de aquí en adelante, del 2,6 hacia el final. Y aquí observamos que de 2,6 a 2,8 van 0,2, que es la misma cantidad que de 2,8 a 3. Con lo cual nos está indicando que esta probabilidad de aquí y esta de aquí son simétricas. Esta también vale 0,2005. Puesto que toda la campana de Gauss alberga una probabilidad de 1, como ya sabéis, esta será el resto. Es decir, toda esta valdrá 1 menos 0,2005, o lo que equivale a 0,7995, que en porcentaje sería expresado así: probabilidad de que el recién nacido pese más de 2,6 kilos es igual a 79,95%. Bien, pues vamos con el siguiente apartado, en el cual nos pedía que calculáramos la desviación típica de esta distribución normal. Bueno, pues del enunciado que nos decía que se sabe que solo 20,05% de ellos pesa más de 3 kilos, es decir, P de X mayor que 3 debe ser igual a 0,2005. Lo que hacemos es tipificar la variable, que os recuerdo que era poner, en vez de X se ponía Z mayor, con la misma desigualdad, que el 3, que es la cantidad que nos da el problema, menos la media entre la desviación típica. Y toda esta probabilidad sabemos que vale 0,2005. Bueno, pues cuando tipificábamos, si aquí ponía Z mayor que un número positivo, os recuerdo, yo tengo un vídeo tutorial subido, que ahora os pondré por aquí el enlace, de un truco para recordar las normas de tipificación, como yo le llamo, para averiguar cuando se busca en la tabla directamente o hay que hacer uno menos tabla. Y este es de los que hay que hacer uno menos tabla, porque Z mayor que un número positivo se coloca mejor así: 1 menos probabilidad de Z menor, y aquí hacemos la operación, esto daría 0,2 partido por la desviación típica. Pasando el 1 restando, nos quedaría menos P de Z menor que 0,2 entre desviación típica igual que menos 0,7995. El menos y el menos se anularía, daría más. Y entonces ahora, para calcular la desviación típica, tenemos que localizar este valor de probabilidad dentro de la tabla de la distribución normal. Y entonces aquí observamos que 0,7995 se encuentra exactamente aquí, cuyo estadístico correspondiente, por lo tanto, va a valer 0,804, es decir, 0,84. Si 0,2 entre desviación típica vale 0,84, despejando desviación típica se nos va a quedar, primero pasaría multiplicando, 0,84 que está multiplicando pasaría dividiendo, y haciendo esta división nos queda una desviación típica de 0,238. Ya teníamos hecho este apartado B. Vamos a por el apartado C. En el apartado C nos pide que calculemos la probabilidad de que un recién nacido pese menos de 2,9 kilos. Bueno, teniendo ya media y desviación típica ya es muy sencillo, lo único que hay que hacer es tipificar este valor, y entonces nos quedaría así: P de Z menor que 2,9, que es el valor que nos piden, menos la media dividido entre la desviación típica, que ya la conocemos, que era 0,238. Hacemos esta operación y nos queda P de Z menor que 0,42. A ser Z menor que un número positivo no hay ningún problema, directamente se busca en la tabla dicho valor de estadístico, que es 0,4 columna del 2, y nos da que la probabilidad de que el recién nacido pese menos de 2,9 kilos es de 0,6628. Espero que haya quedado claro con los gráficos estos. Vamos a por el último ejercicio de este tutorial. El octavo y último ejercicio de este tutorial del examen de BAU de 2020 en septiembre, que pusieron aquí en Murcia, es de probabilidad, y nos dice que dos urnas A y B contienen bolas de colores con la siguiente composición: la urna A contiene 3 bolas verdes, 4 negras y 3 rojas, y la urna B contiene solo 6 bolas verdes y 4 negras. Además, se tiene un dado que tiene 2 caras marcadas con la letra A y 4 marcadas con la letra B. Se lanza el dado y se saca una bola al azar de la urna que indica el dado.
Bueno, pues con toda esa información nos pide lo primero que calculemos la probabilidad de que la bola sea verde. Colocamos el dado con las caras pintadas con las letras A y B. Como contiene dos letras A, la probabilidad de que al tirarlo salga una letra A, pues serán 2 de 6, es decir, un tercio. Y de que salga la letra B, pues el resto. Evidentemente hay 4 caras pintadas con la letra B, pues 4 de 6, 2 tercios. Si nos salía en el dado una cara A, nos íbamos a la primera urna que, como hemos dicho, contenía 3 bolas verdes, 4 negras y 3 rojas. Y si salía la letra B, nos íbamos a la urna B que contenía 6 bolas verdes y 4 negras. Bueno, pues aquí están colocadas todas las bolas y entonces la probabilidad de que en la primera urna evidentemente salga de color verde, pues serían 3 de las bolas que hay, que son total 10, 3 de 10. La probabilidad de que salga negra serían 4 de 10 y la probabilidad de que salga roja serían 3 de 10. Y en la urna B, pues la probabilidad de que salga verde es 6 de 10 y de que salga negra 4 de 10. Bien, entonces como nos pide el problema la probabilidad de que la bola sea verde, le da igual de la urna que haya salido. Esto será la probabilidad total, que la probabilidad de que sea verde es igual a la probabilidad de que sea de A y que la bola sea verde, o bien que venga de la urna B, pero que la bola también evidentemente sea verde. El caso es que sea verde. Pues la probabilidad de que sea de A era un tercio, por la probabilidad de ser verde en A, que era 3 décimos, más 2 tercios, que es la probabilidad de que sea de B, por la probabilidad de que sea verde de B, que era 6 décimos. Hacemos las operaciones, primero los productos, esto da 3 partido de 30, más 2 por 6, 12, partido de 30, sumando nos quedaría 15 de 30 y simplificado quedaría un medio. Entonces, definitivamente la probabilidad de que la bola sea verde, indistintamente de la urna que haya procedido, pues es de 0,5. En el apartado B nos pedía la probabilidad de que la bola sea roja. Bueno, roja solo puede ser de A, por lo tanto la probabilidad, porque en B no hay rojas, no por otra cosa. Entonces la probabilidad de ser roja será la probabilidad de ser de A, que era un tercio, por la probabilidad de que sea roja de A, que era 3 décimos. Esto multiplicando da 3 por 1 es 3 y 3 por 10 30. Por lo tanto, 3 treintavos simplificado nos queda un 0,3. Esa es la probabilidad de que la bola extraída sea roja. Y por último nos pide que si la bola extraída es verde, ¿cuál es la probabilidad que proceda de B? Es decir, sabemos que la bola es verde, con lo cual eso es el suceso seguro, eso es lo que irá en el denominador. Y lo que nos está cuestionando es que proceda de la urna B, de la segunda. Entonces, resolviendo, abajo ponemos lo que es seguro, que es la probabilidad de ser verde, que era un medio, que ya lo calculamos en el apartado A, y arriba en el numerador va la probabilidad de que sea verde y que proceda de B, que esta era la segunda parte, que eran 2 tercios por 6 décimos. Operamos, nos queda arriba 12 partido por 3 por 10, 30, todo dividido entre un medio, y haciendo la división de estas dos fracciones nos queda 24 treintavos, y entonces nos queda simplificando el resultado que la probabilidad de que la bola, sabiendo que es verde, proceda de la urna B es de 0,8. Bueno, pues con esto queda terminado todo el examen de 2020, espero que sea de vuestra ayuda. Aquí os dejo el enlace a otros tutoriales que tengo subidos a mi canal de otros exámenes resueltos, también de EBAU y de la antigua selectividad. Y os animo a que miércoles y domingo, ya sabéis que subo vídeos tutoriales nuevos a mi canal y que os suscribáis para que no os perdáis las novedades de ninguno de ellos. Venga, nos vemos en el próximo. Chao, chao.